El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. Querido presidente, queridos amigos de la rueda, cada vez que vengo a Rotary Aguada me pasa lo mismo. Vengo dispuesto a hablar de una cosa y la espontaneidad del club motiva que el libreto pierda sentido. ¿Imaginan ustedes la emoción de ver ingresar a alguien desde más allá de la cordillera que puede tener este ciudadano, que es de la época en la cual para comunicarse con Santiago de Chile había el telegrama que llegaba en 24 o 36 horas, la súplica a la telefonista para que redujera la demora de 6 horas a solo 2 o 3, por urgente que fuera la noticia. A este ciudadano que todavía tiene en el oído las transmisiones de la cabalgata deportiva Gillette, que entre otras las hacía la vieja voz del aire de Sadré Fontaina, con todo el ruido era una especie de segundo campeonato. Por un lado era Walcott y Lewis y por otro lado eran los ruidos los mayores o menores con los cuales iba a escuchar. Uno que es de la época de la dificultad para comunicarse, del sentimiento de distancia, esto de que ahora pueda haber una efectiva copresencia individualizada en la forma que acabamos de ver por iniciativa de Vilke y por excelente decisión de este club, obliga a vivir el sentimiento claro de que nosotros estamos también teniendo nuestro propio Big Bang. ¿Sí? Cada momento de nuestra vida es un nuevo estallido y es un nuevo cambio. Eso no se refleja mucho en las instituciones que por ser demasiado numerosas o por tener estructuras demasiado rígidas no pueden acoger la espontaneidad del diálogo. Este club, que está hecho con sentido humano y muy a la medida del ciudadano espontáneo, tiene la enorme virtud de que acá se dialoga, se improvisa, se cambia sobre la marcha, no hay una preformación. Creo que esa virtud está interpretando muy bien la voluntad inicial del Rotary Internacional. Porque Rotary no fue fundado para crear una gran potencia, sino que fue fundado para generar en Chicago, dominada por toda clase de malas prácticas, un pequeño grupo de gente que pudiera ser punto de referencia y que pudiera recomendarse entre sí, no tanto para lograr buenos negocios, como para defender un clima colectivo que pudiera llegar a ser dominante al servicio de algunos valores humanos. Todos, en algún momento, especialmente los que tenemos décadas en el club, en algún momento nos hemos dejado alcanzar por la pregunta, pero ¿y estos valores de Rotary? ¿No serán un poco ingenuos para la época actual? Una vez que se oficializaron las teorías darwinistas según las cuales es legítimo que el pez grande se coma al pez chico, ¿no será cosa de ir pensando que la prueba cuádruple es verdad, es bueno, hará bien, está fuera de época? ¿No será que esto está reservado a los que como yo, poco a poco, cada vez que nos presentan, hay que referirse a unos años como al final de la carrera de Tita Merelo, que se te presentaba nonagenaria? No. Esta pregunta es legítima, porque nos la ha planteado la época actual. Es que todos los valores de Rotary no serán el fruto de una idealización excesiva que tuvimos
en relación con los años en que creíamos que determinados niveles de gestión personal y colectiva garantizaban ciertos resultados? En otras palabras, ¿no será que Rotary es nada más que la condensación de los valores del libro del hombre de bien con el cual Benjamin Franklin enseñó a múltiples generaciones de los Estados Unidos? Y llegadas las teorías, insisto, darwinistas, según las cuales lo legítimo es que los fuertes manden con independencia de los derechos de los débiles, llegadas a esas teorías, ¿no será que todo esto está de más? Esa pregunta es absolutamente natural, dados los hechos del mundo y dados los hechos que hemos vivido en nuestro país. Pero esa pregunta tiene, a juicio del que habla, una respuesta radical. Es falso que los valores de Rotary sean una ingenuidad antigua. En realidad, los valores que defiende Rotary son una excelente semilla para el porvenir. Y si esos valores han pasado este tiempo, muchas veces malheridos por la realidad, es probable que esos valores hayan cumplido durante este lapso la función de las esporas que esperan el momento en el cual el clima y el contexto permita volver a desarrollar el ser vivo que en estado apenas latente conservan como una manifestación de la capacidad de recuperación de la vida. Para mí es muy claro ya a esta altura que el camino recorrido en las últimas décadas nos ha dejado un balance que obliga a procurar nuevas respuestas con nuevas síntesis. Pero esas nuevas síntesis no pueden derivar del abandono de los valores, sino que tienen que procurar que las nuevas etapas y los nuevos conceptos se vitalicen con los valores. En esto no estoy improvisando nada. Tuve el honor de ser alumno de un profesor de filosofía del derecho que fue inolvidable. Se llamaba Antonio Miguel Grompone. Don Antonio M. Grompone, que así se firmaba, defendía el concepto de derecho a partir del concepto de valores humanos. Y decía algo sencillo, radical e inolvidable para todos los que pasamos por su aula. Salón 5 de la antigua Facultad de Derecho. Las cosas son, los hechos son, pero los valores valen. Por lo cual, 6 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial no legitiman el homicidio que se va a cometer esta noche. No es una cuestión estadística, es una cuestión de sentimientos. Y eso es anterior a las definiciones, agrego yo, por las cuales se vota un partido o se vota otro partido, por las cuales se es partidario de defender las empresas estatales. Es notorio que yo lo he sido y lo sigo siendo, y al mismo tiempo hay otros que puedan ser partidarios de privatizar las empresas estatales. Es anterior a más izquierda y a más derecha. Tiene que ver con algunos valores que son el pacto fundamental con el cual nacemos para realizar a través del tiempo nuestro trayecto por distintas formas de vida, y vamos a ser claros, hasta por distintas posiciones sociales. La vida nos enseña que somos, patrones de los empleados de la casa de comercio o del estudio profesional o del
del ámbito en el cual nos desempeñemos, que al mismo tiempo somos empleados de nuestros clientes, somos empleados y en lenguaje sociológico de puño marxista, somos en realidad proletarios frente a aquellos con los cuales nos ganamos el pan. Llevamos distintas actitudes, distintas clases y distintos valores. Pero el pacto referido al respeto entre todos nosotros en las distintas etapas en las cuales nos toca vivir es un pacto, gracias, anterior a la biografía que nos toque recorrer. Algunos mandamientos, sin duda, de origen mosaico, tales como no matarás, tales como amar al prójimo como a sí mismo, están inscritos mucho más allá de los límites entre los días de fe, los días de no fe y los días de duda entre la fe y la no fe. Y vienen mucho más allá de la discusión entre las proposiciones que Lutero opuso a Roma y las posiciones que Roma a su vez adoptó intolerantemente frente a Lutero. Nosotros tenemos hoy, en este estado fermental en el cual nos encontramos, en esta espontaneidad de la cual lo que se hace en Aguada parece ser un poco el símbolo de lo que empieza a suceder en la vida nacional, nosotros tenemos hoy la gran oportunidad de tener todo en estado de discusión. Hace un par de años, a la vista del manejo que se estaba empezando a hacer en el periodo de gobierno que entonces estaba iniciando, me permití escribir más de una vez que el Uruguay va quedando en estado de asamblea, porque tiene todo en estado de debate. Ahora, en ese estado de debate, nosotros podemos tomar el camino de la deconstrucción de un señor Derrida por el cual todo se derriba, casi haciendo pandán con su apellido, y nada se construye. Pero también podemos tomar otro camino, un camino que ni siquiera es nuevo, el camino de ver que algunas verdades morales tienen la evidencia de las verdades matemáticas. Subrayo, no es nuevo y no es una idea tirada al viento. Whitehead, que escribió con Bertrand Russell Principia Mathematica precisamente hace un siglo y dio las bases lógicas de las cuales surgen, entre otros, los milagros de las comunicaciones, como el que acabamos de disfrutar con el ingreso de un nuevo socio que está en Chile pero estuvo acá hace minutos. Whitehead relata, bastante gracia, por cierto, más gracia que la que yo se los voy a contar, que hace 2400 años hubo una conferencia en la cual la audiencia era competente, estaba integrada, entre otros, por Aristóteles. El orador sabía su materia, era Platón, y, sin embargo, la conferencia, en cuanto a la tesis básica, resultó un fracaso, ya que la audiencia, con excepción de muy pocos discípulos, no siguió la línea que fijó Platón. ¿Y cuál era la línea? No nos pongamos demasiado abstractos, porque cada vez que uno se pone a hablar de los filósofos griegos parecería que se fuera por los cerros de Úbeda. No es así. La tesis de Platón era que el bien tiene la misma evidencia que los números. Algo bastante parecido a lo del socio recién ingresado. El bien puede demostrarse con evidencia similar a la evidencia matemática porque en el fondo es una idea pura. Y así como los números 3, 2, 8 son una idea pura que
solo se completa cuando usted les coloca la unidad correspondiente. 3, 2, 8 libros, 3, 2, 8 automóviles, 3, 2, 8 embargos trabados por el banco. Bueno, así como los números van siendo una idea abstracta a concretar con los contenidos, la idea del bien, la idea del beneficio recíproco, la idea de la justicia en las relaciones, es una idea pura y abstracta que hay que llenarla de contenido diciendo cómo se aplica al caso concreto. Esa sugerencia de Platón fue retomada por los matemáticos de mediados del siglo XIX que dieron lugar, que fueron los antecedentes del libro Principia Mathematica de Bertrand Russell y de Whitehead. Y esos matemáticos dieron lugar a una escuela de análisis lógico que tiene muchísimo que ver con el análisis del derecho tal como se realiza ya en el hemisferio norte desde hace 50 años y ha empezado a llegar a nuestro país, siempre desgraciadamente unas décadas detrás de los progresos culturales importantes, ha empezado a llegar a nuestro país en los últimos 10 o 15 años. ¿Por qué planteo esto? Porque todo eso que parece tan abstracto de nuestro Rotary es algo muchísimo más concreto que lo que nosotros nos daríamos cuenta si no estuviéramos un poco obsesionados con la convicción de que no hay más realidades que las que traen los procesos materiales y que no se puede levantar la mirada por encima del proceso material mismo. En esto yo creo que el Uruguay, y no estoy improvisando, lo he escrito, en esto yo creo que el Uruguay ha sido victimado por dos corrientes que aparecieron contrapuestas, y políticamente sin duda que lo fueron, pero que en eso hicieron su perjuicio en común. Hubo una corriente según la cual todos los procesos históricos se explican mucho más por los hechos materiales y por la guerra de clases que por los valores espirituales que inspiraron a los partícipes. Es decir, se explica movimientos tales como el artiguismo en función del estado de la sociedad tal cual era y no en función de la idealidad de Mariano Moreno transferida a Larrañaga y Artigas en apenas 2 años, porque van 2 años desde la revolución del 25 de mayo de 1810 hasta la preparación del Congreso de Abril, bueno, que en definitiva es de 1813, de manera que no llega a completarse el tercer año, son 2 años y 11 meses, y 10 meses. Eso en época en la cual no había ni comunicaciones, no había ninguno de los medios actuales. Y esa idealidad pasa a ser más bien tenida como la expresión de las ideas dominantes o de la clase dominante o de la burguesía. No hay consideración suficiente sobre el valor de la idealidad en sí misma. Visión de una sociología materialista. Pero que no fue solo de la sociología materialista venida desde los ámbitos de la izquierda. Fue también una visión que por otras vías y con otros propósitos se cultivó desde ámbitos insospechados de marxismo, como pueden ser la derecha estadounidense. Y no estoy inventando nada. Esto que estoy diciendo fue lúcidamente denunciado por un sociólogo superior como
fue Pitirim Sorokin, que denunció que las escuelas materialistas estaban convenciendo a todo el mundo de que la idealidad no importaba y de que lo único que importaba era el beneficio, y de que el beneficio solo importaba como fuente de derecho del más fuerte y no como punto de referencia para una construcción colectiva. Eso también fue trayéndonos a nosotros la visión de que en definitiva el hombre tiene como finalidad el lucro, el interés o la defensa corporativa del grupo al cual pertenece. Y con ese concepto, naturalmente, hemos ido apartándonos, fuimos apartándonos de las decisiones de la idealidad. Pero ¿qué perdimos en el camino? Perdimos la convicción de que valía la pena afirmar ideales, de que valía la pena educar en los ideales. De alguna manera lo que perdimos fue la enorme pedagogía de aquel profesor superior de quien les hablaba hace un momento, Grompone, cuando nos decía, las cosas son y los valores valen. Y nosotros hoy lo que estamos necesitando es la respuesta de que los valores valen por encima de los hechos que son. Ya la estadística de los homicidios da fiebre. Todos los días leemos una crónica policial no solo ensangrentada, muchas veces tenebrosa. Ayer fue una pobre chica en Las Piedras, anteayer fue otro hecho, y ya cuesta pasar la lista hasta en la memoria. Pero entonces, lo que sí nos tiene que quedar no es el concepto estadístico, numérico de lo que pasa, sino la preocupación por matar el delito allí donde nace. Es en el pensamiento y en el sentimiento, en el déficit educacional nuestro, que está el germen y la raíz de nuestras desgracias. Y atención, no me refiero únicamente a la educación formal, curricular, que se cumple más o menos en distintos niveles. En todos los niveles hay al mismo tiempo éxitos y déficit. No, me estoy refiriendo a otra educación, a esa educación informal que nos llegó a todos por vía de los medios de difusión, muchísimo antes y más allá de nuestras distintas profesiones u oficios. Yo suelo decir que fui a 2 universidades. La primera universidad más formal, desde luego, la Universidad de la República. Pero tuve en casa otra universidad, que era el diálogo familiar con la radio al lado. Y la radio era efectivamente un camino por el cual se educaban los sentimientos. Fue escuchando la radio que conocimos a los grandes dramaturgos del mundo con 10, 12 o 15 años, llevados a formas de radioteatro o a teatros del sábado, del domingo, que llenaban el espacio. Fue con la radio que nosotros educamos el oído para oír no solamente murga, sino también música culta. Y fue la radio la que nos inspiró a unos las ganas de sentarnos en los conciertos y a otros las ganas de integrar el coro de la guardaespasa. Ese mundo nosotros se lo hemos ido privando a las nuevas generaciones, y ese mundo lo tendremos que reconstruir, sí o sí, devolviéndole a los medios de difusión la tarea formativa, educativa y no solo informativa y de entretenimiento, a la cual por distintas razones han venido reduciéndose. Por todos estos motivos, los valores de Rotary, lejos de aparecer como una cuestión abstracta de otro tiempo, pueden ser y deben constituirse en vehículos de gestión inmediata para un quehacer práctico. Si no tenemos otro lugar donde hacerlo, el pequeño grupo familiar, el pequeño grupo de trabajo, el ámbito en el cual podemos dirigirnos a unos u otros, todo eso puede contribuir a que
en cada rincón aparezca la semilla de una reeducación. Atención, esto no se puede hacer solo hablando entre los convencidos. Hay que hacerlo dirigiéndose humanamente a aquellos que están en situación marginal y a aquellos que no están en situación de escuchar. Allí tenemos que recuperar el sentido de la esperanza. La función educativa se puede cumplir incluso en ámbitos muy difíciles. Nosotros hicimos una experiencia que habríamos querido extender en tiempos en que nos tocó transitar por el Ministerio de Educación y Cultura. Un día tomamos el teléfono y llamamos a Denava, el mismo que ahora se ha puesto de moda porque estuvo a punto de volver a asumir el tema de cárceles y después dijo que no. Lo llamamos y le dijimos que queríamos trabajar en un programa de reeducación, empezando por las mujeres presas en la cárcel de Cabildo. Nos agradeció muchísimo, se sorprendió de recibir una llamada con ese sentido, se puso a las órdenes y efectivamente iniciamos un programa de reeducación que quedó a cargo de gente buena seguidora de un gran psiquiatra, neurólogo, doctor en filosofía y expresidiario del nazismo, Viktor Frankl, cuya idea básica es: te pase lo que te pase, levántate y anda. Esa idea básica se enseña hoy en Israel y se edita al mismo tiempo en los sellos católicos de España y de muchos países del mundo. Con esas ideas debidamente elaboradas y ejercicios, logramos muchísimo en el intercambio, incluso con las presas más rebeldes. Es cosa, eso sí, de creer en la educación. Dolorosamente, en los últimos tiempos, nos hemos ido quedando con cada vez menos fe en la educación y cada vez más estadísticas sobre los contextos críticos. Bueno, todos nuestros países son el fruto de haber respondido hacia lo alto a partir de contextos que no eran favorables. La madre de Domingo Faustino Sarmiento era una señora analfabeta que tenía pasión porque su hijo pudiera saber lo que ella no sabía. Y Sarmiento, dependiente de almacén, leía, se preocupaba, se cultivaba. Ejemplos como esos han pasado de moda. Desaparecido el Villiquen y sin tener más propiamente charlistas en nuestra radiodifusión, como el venerado Wimpy y tantos otros que llevaron ustedes, me refiero a la familia Fontaina, a la antigua Radio Carve, bueno, desaparecido esa orientación. Lo que hay que hacer es pensar dónde está la capacidad para emplear otros medios de tecnología más livianos, pero llegar absolutamente a todos lados, porque este es un compromiso en el cual nos va el destino. No es cosa de solo quejarnos y que sea verdad que a cada uno de nosotros le ha tocado vivir o personalmente o en su entorno inmediato, con su mujer, con sus hijos, la pésima experiencia de ser robado, de ser asaltado, de ser amenazado. No, nosotros además de la estadística de lo que es, tenemos que levantar nuestra gestión hacia lo que debe ser, por aquello que insistía Grompone: las cosas son y los valores valen. Por todas estas razones, curiosamente, con las caras que no tenía cuando ingresé a Rotary en el 71, con una experiencia de vida que no era previsible, porque ninguna vida es propiamente previsible, hecho todo el balance, concluyo en esta rueda lo mismo que he concluido ya tiempo atrás cuando me he vuelto a plantear la pregunta. Es que rigen, tienen sentido, sirven hoy los valores que defiende Rotary. Sí, rigen, tienen sentido y sirven. Lo que nos sirve es vivir sin esos valores y contra esos valores. Podemos discutir la eficacia o no de cada protagonista del gobierno en cada una de las etapas que ha vivido nuestro país. Pero ya 10 años atrás era muy visible
que el Uruguay, más que una dificultad económica, tenía una caída cultural. Con una amiga muy noble, con quien no votábamos lo mismo, pero teníamos unos diálogos espléndidos, con él y su esposo Hugo Malherbe. Con Nelly Goitiño, que fue una verdadera ciudadana completa en todo su quehacer, que iba desde el rigor del derecho hasta el arte, hablábamos de esto y llegábamos a la conclusión de que el Uruguay, más que vivir una caída o una crisis, estaba viviendo una decadencia. La diferencia que hay 10 años después es que hoy todos somos conscientes de esa decadencia y por lo tanto hoy todos tenemos una misión que nos llama, una tarea a cumplir. A pesar de todo, todos tenemos nuestro tiempo aprisionado por toda clase de dificultades. Hay algunas profesiones, por ejemplo la que yo ejerzo, que obligan a micrometrar la agenda. Pero si nos falta tiempo para la tragedia de una decadencia cultural en un país que solo se definió a sí mismo por su vocación humanista, es decir, su vocación cultural, si nos falta tiempo para eso, nos estamos robando el tiempo de nosotros mismos. Por lo cual, hoy y ahora tenemos que renovar el compromiso en la línea que estuvo explicando y poniendo el valor con citas tan valiosas como la de Schiaparelli, el presidente, y que estoy seguro están anidando en el espíritu de todos los presentes, que cualquiera sea el lugar que ocupamos, tenemos conciencia de que no integramos una sociedad en una etapa de una evolución, sino que integramos el único país en el cual queremos vivir y el único país al cual queremos servir. Por definición, en armonía con todos los demás, porque esa ha sido la definición proporcionada de este país, que ni por su geografía ni por los sueños de su gente quiso ser nunca más que nadie, pero no quiso aceptar nunca ser menos que nadie. Gracias por su cariñosa atención.